El sector de la producción de carne, uno de los principales rubros de la actividad de nuestro país, tuvo un sacudón fuerte la semana pasada. Minerva Foods anunció la compra de 3 frigoríficos del grupo Marfrig ubicados en Uruguay, concretamente los de Colonia, Salto y San José. Esta operación, que involucra a 2 gigantes de la alimentación nacidos en Brasil, es parte de una transacción regional que también incluye la adquisición de otras plantas en Brasil mismo, en Argentina y Chile, por un total de, escuchen, 1.539 millones de dólares. Acá en Uruguay el anuncio generó mucho ruido porque cuando la compra-venta se confirme, Minerva pasará a controlar eventualmente el 45% de las faenas en nuestro país. Esto provocó alarma entre productores, autoridades y dirigentes políticos que advirtieron los efectos negativos que tendría una concentración tan alta del mercado en una sola empresa. En el Poder Ejecutivo también se mostró inquietud por la situación, al punto de que el viernes de tarde el presidente Luis Lacalle Pou analizó la información disponible con los ministros de Economía y Ganadería más el presidente del Instituto Nacional de Carnes. Al final del encuentro, las autoridades destacaron que ahora corresponde esperar el fallo de la Comisión de Promoción y Defensa de la Competencia, que debe pronunciarse sobre la transacción en un plazo máximo de 60 días. De todos modos, agregaron que el gobierno teóricamente podría llegar a revocar esa resolución. Bueno, la semana pasada hubo mucha información, hubo mucha polémica en torno a este tema. Hoy, en Perspectiva, les proponemos darle contexto a esta noticia y analizar sus posibles implicancias. Para eso estamos con 2 colaboradores de nuestro programa, muy cercanos a estos asuntos, concretamente 2 ingenieros agrónomos. Por orden alfabético, Pablo Carrasco, buen día. Buen día, qué placer estar. Espera que no tenés el micrófono abierto, me parece. A ver. Ahora sí. Bueno, buen día, qué lindo estar de vuelta en casa. Sí, recordemos, Pablo es productor ganadero, director de la empresa Conexión Ganadera, ¿no? Correcto. El otro ingeniero agrónomo, Gustavo Gariboto. Buen día, Gustavo. Buen día, Emiliano. Pablo, audiencia. Productor ganadero, columnista en Conexión Interior. ¿Qué más podemos decir? Bueno, suficiente. ¿Suficiente? Bueno. Vamos entonces, en primer lugar, a ubicar, si les parece, a los 2 grupos que toman parte en esta operación. Son 2 gigantes brasileños, o nacidos en Brasil, de la industria de la carne y sus derivados. Empecemos por Minerva Foods. Su origen está en Brasil, pero es una multinacional con socios de diferentes países del mundo, ¿no? Y el más grande, Salic, de origen Arabia Saudita. Pablo. Estatal, ¿no? Salic es un fondo de inversión del Estado, no me acuerdo la sigla, qué es lo que quiere decir. Compañía Saudí de Inversiones Agrícolas y Ganaderas. Ahí está. Bueno, en ese... La historia de tanto de Minerva como de Marfrig son historias lindas de escuchar para los que somos empresarios y vemos que alguien es hijo de un carnicero y el otro es un transportista de ganado y terminan siendo las 2 empresas más grandes de carne del mundo. Para nosotros es como leer los santos evangelios, si sos empresario, ¿no? Pero, digamos, han tenido o son hijos de, por supuesto, emprendedores de primera, pero también el periodo de Lula fue muy generoso. El banco BNDES, por un tema estratégico, apoyó a estas 2 empresas mucho más a Marfrig que a Minerva, al punto, digamos, que Marfrig estaba era grande, pero debía grande también, y esto fue una buena noticia para sus accionistas en la medida que baje su endeudamiento. Fíjate que la operación es por 1.500 millones de dólares para una empresa que debe 8.500, ¿no? Es decir, que bajó un 20% su endeudamiento, lo cual es muy bueno, pero son hijos del coraje de Brasil y de ellos mismos, y los 2 hoy tiene la gente saber que estamos hablando de 2 de las 5 empresas más grandes de carne, agregale Cargill, Tyson Foods, de alguna otra, JBS, y ahí tenés el top 10, ¿no? Ahora, curiosamente, los fundadores del grupo hoy tienen solo el 22% del paquete, ¿no? El primer paquete, la primera porción en tamaño, le corresponde a esta Salic de origen saudita con 30%. 30%. ¿No? 30%. Segundo, el BDQ Holdings, que pertenece justamente a la familia Vilela de Queiroz, 22%.
Después hay un grupo de origen inglés con 5%, en fin, y un grupo procedente de Estados Unidos, ¿no? T. Rowe Price con 5%. Eso siempre es así, ¿no? Digamos, la estrategia de una empresa es que el 22% con el que yo termino quedándome tiene que ser mucho más dinero que aquel 100% con el que empecé. Claro. Esa es una lógica de cualquier empresa, de pedido ya, de Mercado Libre, todos van a evolucionar hacia eso. Bueno, Minerva Foods está presente en Uruguay desde 2011, cuando compró el frigorífico Pool de la ciudad de Melo. Hasta el año pasado tenía 3 plantas acá, Pool, Carrasco y Canelones, ¿no? Sí. Después, este mismo año, hace poco, agregó la siguiente, BPU en Durazno, y ahora sumaría las plantas de Marfrig, Saltos, San José y Colonia, ¿no? A grandes rasgos, eso es Minerva. Eso es Minerva. Pasemos a Marfrig, otra multinacional de origen brasileño. ¿100% capital brasileño o también hay otros componentes? Tengo entendido que no sé si es como accionista, pero sí como apoyo financiero, el mismo Salic que hoy integra, que es mayoritario en Minerva, participó en la compra de BRF. BRF es una superfusión entre Perdigão y Sadia. Nuestros oyentes se habrán topado con esos fiambres y con esos pollos, porque están mucho más en esas carnes, y por lo tanto también hoy son minoritarios los propietarios originales de ambos, ¿no? ¿Qué más? Está presente en Uruguay Marfrig desde 2006, cuando compró frigorífico Tacuarembó. Luego adquirió plantas en Salto, San José y Colonia, y agregó una planta de enlatados en Fraiventos y un feedlot en Río Negro. Sí, la jugada de aquí, el interés de este negocio se produce porque Marfrig tenía en la cabeza, y eso lo ha dicho el CEO uruguayo aquí, Marfrig tenía en la cabeza ir dejando el commodity, que después hablaremos de qué es un frigorífico y cómo funciona, porque eso explica muchas cosas, ir abandonando el commodity, que es un negocio de escala enorme y de bajísimos márgenes, y ir a cosas de valor agregado que lleguen más cercanas del cliente final. Eso fue, por eso se quedó en Argentina con Patti, se quedó en Uruguay con Hambi, se quedó con esta planta de enlatado en Fraiventos, en Brasil se quedó con una mega empresa de hamburguesas. Es decir, está saliendo de la faena, de lo que acá le llamamos ciclo 1, es faenar el animal y terminar en la media res, y le llamamos ciclo 2 a qué cosas haces con los cortes, los despostás, sacás los cortes, los procesás, pones porciones, le pones cajitas. Hacia ese lado viajaba Marfrig cuando recibe esta oferta absolutamente imposible de rechazar, porque el precio, el total de plantas que se vendieron fueron 16, o 16 unidades, llamémosle, porque no todos eran plantas, y por eso hubo 1.500 millones de dólares. Así que si haces un número rapidito, te da que pagaron 100 millones por cada planta que compraron. Sí, ese es un promedio, así. Un gran promedio, sí, por supuesto. Pero yo te quiero decir, ninguna planta en Uruguay vale 100 millones. BPU, que es la más cara que podemos tener, se vendió ahora, no sé si en 74, 75 millones de dólares. Así que si vos vendés 3 a 100 millones, tenés que vender. Entonces, lo que pasa del otro lado, ¿por qué el interés de quedarse con el negocio menos rentable? Porque toda esta gente, es decir, no solo Salic de Arabia Saudita, sino el señor Mansur, que es el dueño de Egipto, básicamente el dueño de Egipto, aunque estuvieran haciendo malos negocios, necesitan asegurarse por seguridad alimentaria la provisión de carnes, de todas las carnes. Entonces eso a mí me resulta que de esto es de las noticias mejores que tenemos. Es decir, hay países que ya ni siquiera están haciendo los números, necesitan sí o sí. Si no, fíjate, India prohibió la exportación de arroz. Pésimo negocio para India, pero necesita que el arroz esté en casa. Egipto y Arabia Saudita hacen un mal negocio, pero que la carne la tenga. Bueno, qué maravilla, qué posición tiene Uruguay, si la codicia o la necesidad de los países es tan fuerte como para
por algo que no vale. Seguimos, Gustavo. Estábamos en esto de describir a los dos protagonistas de esta historia, Minerva y Marfrig, y ya también con los aportes de Pablo, comentar algo de la operación vista en términos globales. Después vamos a aterrizar acá en Uruguay, ¿no? Pero sobre esto que veníamos viendo, ¿qué agregarías? Bueno, complementar, porque siempre pienso en el oyente, en doña María y en don José, ¿no? Como decía Luna, todos estos números, millones, nombres de empresarios, países, cómo uno logra encuadrar todo eso sin sentirse que es una pieza de un juego que manejan otros. Entonces, para un poco de vuelta con esa idea de dar esa información, Minerva tiene unos ingresos que deben ser más o menos la mitad de lo que le ingresa al Uruguay por exportaciones. La mitad de lo que le ingresa al Uruguay de exportaciones deben ser los ingresos de venta de Minerva. Es un monstruo, y con, no sé, Pablo, 20.000 empleados, una cosa así. Es un monstruo. Pero es un monstruo que mueve la mitad de lo que mueve todo el país, todo Uruguay, no el sector cárnico uruguayo, todo el Uruguay. Y que además tiene muchas divisiones dentro de su empresa, muy diferentes, que van desde sí, como decía Pablo, la línea 1, es decir, lo que clásicamente uno imagina cuando tiene un frigorífico es, y llegan los animales, los mato y los vendo, pero también tiene Minerva Foods, tiene de specialities, tiene producción de biocombustibles, tiene toda una división vinculada al cuero, vinculada a los subproductos cárnicos, que es algo que normalmente no se hablan mucho, subproductos cárnicos no, subproductos de la industria frigorífica, la cantidad de productos que van para la industria farmacéutica, química, sí, ahí es una monstruosidad. Una unidad que se llaman ellos de ingredientes. De ingredientes, la unidad de ingredientes. Apoyan startups. Minerva dedica unos 30 millones de dólares anuales a apoyar startups, entre ellas startups que producen proteína no de base animal. Se dedica también a la exportación de ganado en pie. Es decir, realmente es mucho más que un dueño de ahora 40 plantas frigoríficas. Y la otra cuestión que me parece buena también para relativizar o para ver cómo es Uruguay en esto, ese monstruo que junto con Marfrig siguen siendo unos monstruos y que explican buena parte de todo lo que vende Latinoamérica, por lo menos de carne. Uruguay representa el 11%, ahora después de esta compra, representa nada más que el 11% de lo que es la cantidad de animales que faena Minerva. Por lo tanto, es esto que es importantísimo para nosotros, que desde el presidente de la República para abajo tiene a todos preocupados, menos a Pablo, representa nada más que el 11% para esa empresa, de una empresa, por lo que decía Pablo, que tiene ese tracking de todos esos empresarios tan importantes. Quizás sea un muy mal negocio, dice él, mal negocio en el sentido de que lo compran y pagan la plata que no vale, sobre lo cual Uruguay también tiene antecedentes recientes. Si yo no recuerdo mal, en enero de este año, Minerva compró por 40 millones a BPU. Pero BPU le había comprado... Durazno, ¿no? Sí, BPU Durazno. Uno de los frigoríficos más nuevos. Más nuevos, de los últimos, más grandes. Pero BPU había sido comprado por NH Food, otro monstruo que debe ser el doble de grande que Minerva, por 135 millones de dólares. NH Food compró por 135 y lo vende por 40. Y entre medio perdió decenas de millones de dólares por año. Ese es lo que uno ve como natural, pero que, como la lucecita roja que tenemos ahí, hay algunas lucecitas rojas de ese negocio que uno no alcanza a entender, no uno que es, yo en mi caso, un simple ciudadano de a pie, sino inclusive como país. ¿Tú de esto último querías anotar algo de lo que señalaba Gustavo? Digo, siempre el mercado es un pedirle la opinión a qué piensa el mercado está bueno, y como ambas empresas cotizan en bolsa, te aportó ese dato, digamos. Minerva, antes que fue el lunes pasado, creo que sí, fue. El lunes se anunció. Ahí está. Antes del lunes las acciones valían 10.85, el viernes valían 8.56, es decir, un 21% menos, por considerar que compraron caro. Y Marfrig, por considerar que tiene menos deuda y que se quedó con mejores negocios, pasó de 6.50 a 7.36, es decir, subió un 13%. Así que, digamos, lo que estamos diciendo, como estamos describiendo ese negocio, el mercado también lo... Bien, creo que nos hemos situado ante
el contexto general de esta operación. Y acá incorporo este mensaje que manda un oyente, Gonzalo, que sabe estas cosas, y dice, se consigna mal que Minerva pasaría a concentrar el 43% de la faena. Esa es la proporción sumada de estas plantas respecto del total faenado en lo que va de 2023. Pero estas plantas han faenado con capacidad ociosa. Lo real es que las 7 plantas juntas suman 61% del potencial de faena industrial que tiene el país. Esto implica un potencial de incidencia en el mercado mucho mayor, enfatiza. Las demás plantas también tienen capacidad ociosa. Bueno, acá ponemos puntos suspensivos y acá retomamos después de la pausa. La noticia generó mucho ruido en el sector de la producción de carne, uno de los principales rubros de actividad de nuestro país. El lunes de la semana pasada, Minerva Foods anunció la compra de 3 frigoríficos del grupo Marfrig ubicados en Uruguay, concretamente los de Colonia, Salto y San José. Hoy, en perspectiva, estamos dándole antecedentes, contexto a esta operación. Estamos tratando de entender las consecuencias que tendría, el margen para la regulación de posición dominante en el mercado. Para eso estamos con 2 amigos de la casa, 2 ingenieros agrónomos, Gustavo Gariboto y Pablo Carrasco. Antes de pasar a la polémica esta que hemos escuchado y visto en la semana pasada, quiero preguntarles ¿cómo era el mercado cárnico antes de esta operación? Bueno, hasta ahora, ¿qué venía pasando justamente antes de que saltara esta noticia? Seguramente vamos a coincidir, Pablo. No era muy distinto el día de mañana si esto se aprueba, ¿no? Ahí está. Porque por ahora en realidad sigue siendo lo mismo, de hecho. Sí. Pero, a ver, en Uruguay tenemos en Números Redondos una treintena de establecimientos de faena muy diferentes en tamaño, escala, alcance y en posibilidad de llegar a los primeros mercados. Hay algunos que están todos reservados o para abasto o para terceros países en el mejor de los casos. Y ya desde hace muchísimos años la faena está concentrada en muy pocas industrias, con la característica que cada una de ellas individuales, cada una de las plantas de faena, me refiero, más allá de quien fuera el dueño, representaba en torno del 9, 10, 8%, pero con un problema que tenemos una industria que tiene una relativamente importante capacidad ociosa, y esa capacidad ociosa hace que muchas veces las plantas terminen cerrando en determinados momentos del año, van sus funcionarios a seguro de paro, porque también tenemos una estacionalidad en la producción de ganados, que no alcanza a ser mejorada con el tema de los encierros que la propia industria frigorífica o algunas de ellas tiene. Ese es el escenario que teníamos y por eso yo digo que esta situación de futuro, en caso de consolidarse esta compra, no modifica esencialmente los riesgos de los que hoy se habla. Mirá, voy a poner en pantalla, le pido a Felipe Penades un gráfico que publicó este fin de semana en El Observador Blasina y Asociados, que justamente da una idea de participación de frigoríficos en la faena, tanto en el escenario actual como en el escenario futuro, ¿no? ¿Qué decís tú, Pablo, cuando la mirás? Sí, que tenemos un jugador más grande. El tema es qué importancia le doy yo a ese hecho. Es decir, que es allí donde seguramente piense diferente a lo que es la enorme mayoría de los preocupados, ¿no? Así que a ver, con la compra de los frigoríficos de Marfrig en Salto, San José y Canelones, Minerva pasaría a tener 7 plantas en Uruguay, lo que implicaría eso, ¿no? Que una sola empresa podría manejar el 43-45% del mercado de faena, según datos del INAC. Pero después está esta otra aclaración que nos hace Gonzalo, ¿no? Esas estimaciones están hechas en base a lo ocurrido en lo que va de 2023, pero estas plantas han faenado con capacidad ociosa. Lo real es que las 7 plantas juntas suman el 61% del potencial de faena industrial que tiene el país. Entonces, yo necesito una aclaración previa, porque puede parecerle a la gente muy contradictorio que alguien que solo habla del libre mercado y la libre competencia no esté preocupado por esta compra.
¿no? Sin embargo, mi diferencia no es, sí, mi preocupación sigue siendo la misma. El libre mercado es una herramienta por la cual queremos que la construcción de precios sea lo más cristalina posible. Así que lo que hay que preservar acá es que los precios se formen de acuerdo a las reglas de mercado y no a otra cosa. Entonces, lo que yo estoy en desacuerdo con cómo estamos mirando el problema es de qué lado estamos poniendo la atención, porque yo creo que no es allí donde podemos perder la cristalinidad del precio, y es del otro lado. Es decir, acá hay dos jugadores que yo los quisiera levemente describir, para que vean, acá lo que importa son los poderes de negociación de cada parte. Pero a ver, antes que vayas a eso, Gustavo, ¿cuál es en principio el temor de que con esta operación el mercado quede más desnivelado que hasta ahora? Bueno, voy a decir el temor de lo que escucho, no específicamente el temor mío. El temor es que efectivamente haya un poder dominante que haga que los ganados bajen y que por lo tanto los productores que están tremendamente más atomizados que la industria, que ya lo estaban desde antes, que eso es un poco lo que yo quiero decir, a veces es poco el tiempo en las intervenciones, pero que tengamos la gráfica que tú mostrabas recién de Blasina. La ponemos de nuevo en todo caso. Que claro, que tú mostraras esa gráfica en el antes y en lo que va a ser el futuro, en relación a la cantidad de productores y a la atomización de la oferta de los productores, en términos relativos es bastante insignificante, y desde ese punto yo digo que eso no cambia mucho, y además no cambia mucho porque los dos jugadores más importantes siguen. Antes ya eran dos, ahora es uno, cambia la fuerza relativa entre ellos. Entre los dos, hasta ahora tienen el 52-53% de la faena bovina del país. Ahora, entonces... Lo que va a cambiar en el futuro es la relación entre ambos, ¿no? Claro, pero bien en diálogo de calle, esa posición dominante, que eso sí es una posición dominante, es muy distinto que sea uno el dueño a que sean dos. No podían, si quisieran, no digo que ocurriera, pero si quisieran, no podían antes acordar, bajemos el precio en este momento. A eso es a lo que me refiero, que en ese sentido no ha cambiado mucho. Y además, y quiero agregar, no sé si para después, pero hay una gráfica, porque esta mañana repasando de mi vida anterior algunas clases que yo daba, de cómo era la concentración de la industria frigorífica años atrás, más de 15 años atrás. Y esa es otra cosa que también me llama la atención ahora, y lo dejo como una pastilla. Muchas voces se preocupan ahora por esta concentración, pero no se preocuparon con fenómenos similares que ocurrieron en otro rubro, no en el vacuno, sí en el ovino, hace 17 años. Y eso estaba establecido en esta gráfica que hay ahí. Acaba de poner Felipe Penades la gráfica a la que alude Gustavo. Sí, esa es una vieja gráfica que yo usaba en mis clases, que ahí lo que trata de mostrar es la cantidad de corderos faenados por las distintas industrias, clasificados en 4 grupos. Aquellas industrias que mataron ese año 2006 más de 200.000 corderos, las que mataron entre 50 y 200.000 corderos, las que mataron entre 10.000 y 50.000 y las que mataron menos de 10.000. Y entre paréntesis se ve, en la abscisa se ve el número de plantas que en aquel momento, en aquel año, en aquel ejercicio 2006, habían matado más de 200.000, entre 50 y 200.000, menos de 50 o menos de 10. Para corderos y ovejas. Cordero es como el análogo al novillo, es el producto de valor. Y fíjense que en aquel momento había 3 industrias que habían faenado el 68%, el 70% de la producción de corderos del Uruguay la faenaba, y esto era sistemático, ¿no? La faenaban 3 industrias, el 70%. En aquel momento teníamos 12 millones de ovejas, hoy tenemos 6. No voy a decir obviamente que tenemos 6 millones de ovejas como consecuencia de la concentración de la faena, pero sí digo que los precios y la actitud de la industria es un componente adicional a esta enorme reducción del stock. Uh-huh. Pablo, ahora sí vamos con tus consideraciones. Me trataré de ser lo más simple posible para un negocio que es tan complejo, una relación que está compleja y que tiene mucha historia. Esta relación productores frigoríficos tiene todos los capítulos de una serie de Netflix que puedas ponerle. Es un clásico en Uruguay, la desconfianza latente de productores ganaderos hacia frigoríficos, ¿no? Es un clásico, es una grieta, la primigénita, digamos, de las grietas. Pero primero, es un mercado, de un lado 10, yo sé que hay 30 plantas, pero poné 10 y te llevas el 90, ¿no? Sí. De un lado 10 empresas, del otro lado 20.000 proveedores, ¿tá? Primer gran dato que hay que manejar. Entonces, cuando
miramos uno y otro lado de la debilidad, yo diría que sean 10 o que sean 8 no me cambia demasiado, primero. Entonces, pero veamos el negocio de cada uno y el poder de negociación de cada uno. Un frigorífico. El frigorífico tiene enormes costos fijos, ¿tá? Tiene como es una industria del commodity, tiene bajísimos márgenes. El margen con el que trabaja un frigorífico es muy pequeño, por lo tanto la estrategia de cualquier frigorífico es escala y dale que es tarde, la siete más grande. Y tiene un problema, es que los negocios de carne que hace un frigorífico los concerta de aquí a 90 días. Es decir, hoy le tiene que fijar el precio al comprador porque va a ir a faenar, una cantidad de cosas financieras que no importa, pero digo, el negocio se hace hoy y ese dato quedó puesto y fijo. Así que yo ahora salgo a comprar para cumplir con ese precio, ¿tá? Entonces, desde allí, ese poder de negociación del frigorífico, porque yo voy a terminar diciendo el que tiene poder no es el frigorífico, ese poder de negociación del frigorífico se complica. Y resulta bastante débil cuando no tenés otro. Y hemos visto entonces frigoríficos que tienen que perder dinero para cumplir sus negocios. Lo hemos visto 50 veces, ¿tá? Entonces, bajos márgenes, altos costos fijos, es decir, un frigorífico puede llegar a decidir, voy a comprar más caro de lo que le voy a vender, pero lo que yo no puedo es trabajar con el 10% de la faena. Yo necesito, porque eso es tan caro, que prefiero perder en el valor compra-venta del ganado. Qué así complicado. Exacto. Entonces, interesante, ¿no? Entonces, eso hace que lo puedo hablar, la concentración es el nombre del juego de estos tiempos. Y yo no puedo hablar de los celulares, que es obvio que estamos concentrados, pero puedo hablar de esta industria donde si no sos grande tenés un problema mayúsculo. ¿No? Y del otro lado, tú tenés un productor que, bueno, mal o bien, tiene varias plantas para negociar, y tiene una herramienta maravillosa porque en el 92 se libera la exportación en pie, ¿no? Y ese es el gran competidor. Es decir, no importa si... Sí, recordemos, como consecuencia de esa vieja desconfianza, vieja tensión, vieja pulseada, productores frigoríficos, en el año 1992 se habilitó algo que no existía. Exacto. La posibilidad de exportar ganado en pie. Y eso le da chances al productor, ¿no? Exactamente. Entonces, obviamente no es el mejor negocio para el país, probablemente se podrá decir, no se agrega valor, etcétera, pero para el productor es un escape, ¿no? Exacto, y yo te agrego un par de cosas más. Primero, el producto no es perecedero, llamémosle. Sí lo es para quien tiene un corral. Si el animal está gordo, tiene que salir porque el taxi ese es insoportable. Pero si vos tenés pasto, 90% de la faena uruguaya, y bueno, no me gustó el precio, bueno, me tiro un mes más, le meto más kilos. Esa es la reacción del productor. Bueno, esa flexibilidad que tiene el productor no la tiene el frigorífico. Entonces yo no parto de la base de que sea. Y después no existe ningún ganadero del mundo el nivel de información que tienen los uruguayos. Es decir, acá sabés que el precio de exportación que publica INAC todos los miércoles de tarde, ese precio de exportación, multiplicarlo por 0,9 y te va a dar el precio del novillo. Así de determinística es la ecuación. El precio del novillo, o sea, el precio que va a pagar el frigorífico. La tonelada de carne exportada por el Uruguay entero, $5.000 la tonelada, por 0,9, 4.50, 4.500 la tonelada del animal segunda balanza del novillo. Si hay un desvío de esos, acá se arma un lío. Si es el 0,9 vas a 0,8, nadie le vende un novillo frigorífico. O otra, el novillo tipo, donde cada uno de los cortes se ve a dónde se vendió, cuánto valió, y lo arman de vuelta. ¿Tá? Y lo arman de vuelta y tenés $1.400, se exportó el valor del novillo de toda la industria. Bueno, y la materia prima, que es el novillo mío que le vendí, tiene que ser un 80%, un 76%, en ese entorno. Cambia ese número y acá se arde Troya. Entonces, esa información está. Esa información está, con eso vas a vender. Entonces, si vos mirás a estos jugadores, lo que siempre ha existido, y eso es lo que no hay ninguna novedad en este momento, es colusión. Colusión. O sea, exacto, intentos de la industria. Hoy hay un intento de la industria. Hoy
hoy de mañana hay un intento de la industria a ver si pueden bajar de $3 el novillo. Y el éxito que han tenido ha sido mínimo. Porque si vos mirás el valor a que se porta la carne y el valor del novillo en los últimos 50 años, van juntitos. Uh-huh. Entonces hay una sequía y sí, está bien, y los frigoríficos te aprovechan y te bajan el precio porque vos estás ahora sí más necesitado porque ya no tenés aquel pasto y yo te lo bajo y lo manejo. Pero es el tercer decimal después de la coma, el entonces, poder. Según lo que estás planteando, Pablo, los frigoríficos no serían el ogro que suele plantearse. Por supuesto que no, por supuesto que no. Es más, lo que vos preguntaste cómo era antes, le preguntabas a Gustavo. La pregunta que había que hacer era, ¿cómo era antes de 1992 este país y la frigorífico? Esta historia del frigorífico con los productores es una historia negra. Vos preguntale, teníamos carniceros exitosos, dueños de planta de frigorífico, pero que tenían un celular, bueno, no había en aquella época, un celular y le debían al banco el frigorífico entero. Entonces, cuando yo te digo que un frigorífico tiene que ser capaz de perder plata un año, tiene que ser capaz de perder plata un año, acá lo vimos cuando valía el novillo $5, uno de los dueños del frigorífico tuvo que vender sus tierras por $10 millones para bancar las pérdidas de ese año de ese frigorífico. Entonces, si no tenés empresas sanas, estás violando la primera regla de la libre competencia. ¿Por qué? Porque los fenicios eran la capital del comercio hasta que empezaron a secuestrarle chicos para ponerlos de esclavos y se acabó el comercio. Entonces, si no te pagan, preguntale a los salteños qué recuerdo tienen del frigorífico a la Caballada o los que le vendían a santos lugares. Esa era la tragedia. Entonces, que las empresas sean sanas para un negocio tan complicado es una excelente noticia. Gustavo, complementando. Estabas escuchando con atención a Pablo, ¿con qué diferencias o coincidencias? No, arranco por las coincidencias, que me parece que es lo más interesante, porque además es una coincidencia que es un bien público, que es lo que es INAC, y la fuerza que tiene INAC, y la información y la calidad, y ahí coincido plenamente con Pablo. Quizás Estados Unidos y Australia sean los dos países que se puedan parecer en cuanto al nivel, calidad, contundencia y rigor de la información que como productor cualquiera de a pie tenemos en el celular, la aplicación de INAC, y tú mandaste a planta y entras y enseguida tenés los datos, y realmente es una calidad de información que en buena medida es esa garantía que dice Pablo de los precios. Yo no soy tan... Es una garantía para que el productor pueda tomar decisiones. Para que el productor pueda tomar decisiones y sobre todo para evitar que la industria se aparte tanto de esas buenas reglas de juego. Yo no soy tan optimista como Pablo, que lo entiendo desde su fundamento filosófico, en cuanto a que el mercado... ¿Qué fundamento filosófico? No, bueno, que el mercado arregla todo. ¿Que Pablo es liberal o una cosa de eso? Un poco, es un poco. Pero a ver, vuelvo a lo que me interesaba rescatar, es decir, no creo que los frigoríficos sean los pobrecitos que no tienen grados de libertad y que no es tan así, por algo tienen y manejan las fortunas que manejan. En lo que sí estoy de acuerdo son prácticamente, y vamos lamentablemente digo yo a eso, son monopolios naturales donde la escala es lo que les da una gran diferencia, y la diversificación, es la escala y la diversificación, eso es cierto. Pero, a ver, ¿cuáles son los riesgos de que los precios cambien en Uruguay? Acá estos días, los que somos agrónomos, estamos en grupos, estamos en 20.000 grupos de agrónomos, se pone el caso de Paraguay, ¿no? Como el desastre que ha sido en los precios, lo que ha hecho Minerva en Paraguay. Y yo ahí lo que digo es, Uruguay no es Paraguay. Sin querer hacer juicio de opinión sobre lo que es Paraguay, sí digo lo que estaba diciendo Pablo. Nosotros tenemos un INAC que tiene una calidad de información que es enorme. Tenemos ahora un sistema automático de tipificación de canales que es de manera automática, va a llegar eso, se está ajustando, se está regulando, pero eso incide también en cómo es que me liquidan, ya no es al ojo por ciento, sino que es un sistema automático de tipificación que en función del grado de terminaciones y la cantidad de músculo, por lo tanto la cantidad de cortes valiosos que me va a dar y el nivel de engrasamiento, se fija esa tipificación. Todo esto son bienes públicos que hizo el Estado.
hizo el país. Y después está la herramienta de la exportación en pie. Y que para mí es fundamental. Para mí es fundamental la herramienta de la exportación en pie. Digámosle al oyente, lo que se exporta en pie no son esos ganados gordos que van a ir al frigorífico. Lo que se exporta en pie son en las etapas anteriores. Son los novillos, son las vaquillonas. Eso es lo que se exporta en pie, pero como es parte de una cadena, al faltar esos animales, lleva los precios al alza. Y normalmente la discusión sempiterna en la que acá con Pablo vamos a estar 100% de acuerdo y nos vamos a caer es si eso es malo para el país o es bueno para el país. Es una mirada de corto plazo. Alguien puede decir, eso es malo porque ese animal no pasa por la industria y es menos valor agregado. Es una mirada un poquito más largo plazo. Eso es muy bueno porque eso es lo que asegura que el criador, que es el eslabón más débil indiscutiblemente, tenga posibilidades de seguir criando y por lo tanto de seguir teniendo terneros que van a ser los futuros novillos, las futuras vaquillonas. Quiere decir que de esa forma se arma un mosaico que es interesante. Eso no quiere decir, termino con esto, Emiliano, Pablo, no quiere decir que yo no advierta como potenciales riesgos esta concentración, que no es un monopolio, está lejos de ser un monopolio. Sí podría ser posición dominante de mercado o abuso. Estas empresas, Minerva, podría abusar de su posición dominante de mercado. Podría abusar de su posición dominante, como decía antes, podrían haberlo hecho antes Marfrig y Minerva juntos, ¿no? En ese sentido no cambia mucho. Sí es un riesgo, pero además es un riesgo que no implica, a mí no me preocupa solo el precio que vamos a recibir los productores, no es solo ahí donde puedes jugar, alcanza con que puedan decir, te dilaten las entradas, no es lo mismo varias empresas que cada uno tiene el 10% a una que tenga el 40% y que te dilato la entrada. O cierro 2 o 3 plantas y mando todo el personal seguro de paro. Yo creo que por ese lado hay algunas de las preocupaciones y una todavía más grande, y para mí, lo digo totalmente talenteando y ciego, Minerva ha tenido un crecimiento fenomenal, es una empresa brutal. Pablo contaba los orígenes de esos fondos. Bueno, mañana cambian los vientos y el egipcio era el que está en Minerva, ¿no, Pablo? Sí. Bueno, el egipcio y Arabia Saudita, mañana se dan vuelta y cambian su negocio y caen estas 7 plantas en Uruguay, que repito, somos el 11% de lo que es Minerva, o sea que en realidad es muy poquito. Bueno, creo que son algunos riesgos atendibles y preocupaciones que habría que como país encarar. Enseguida completamos esta entrevista a 2 voces con los ingenieros agrónomos Gustavo Gariboto y Pablo Carrasco, justamente para colocar el foco en lo que viene ahora, lo que viene de acá en adelante, lo que tiene que fallar la Comisión de Defensa y Promoción de la Competencia. El grupo Minerva Foods se dispone a comprar 3 frigoríficos del grupo Marfrig ubicados en Uruguay, Colonia, Salto y San José. Para analizar distintos ángulos de este asunto, estamos conversando hoy en Perspectiva con el ingeniero agrónomo Gustavo Gariboto, que ustedes conocen porque es uno de los anfitriones de Conexión Interior, aquí en Perspectiva los lunes, y el ingeniero agrónomo Pablo Carrasco, a quien también conocen porque durante años integró la tertulia de los lunes. La operación esta que estamos analizando esta mañana todavía no está firme. Primero, bueno, para concretarse plenamente tiene que pasar por un proceso largo entre las 2 empresas, como de 1 año, pero además debe ser autorizada en Uruguay por la Comisión de Promoción y Defensa de la Competencia, que tiene un plazo de 60 días para expedirse. ¿Qué expectativa, qué pronósticos tienen ustedes sobre la tarea de este organismo desconcentrado del Ministerio de Economía? A mí diría que me preocupa poco lo que diga el Ministerio de Economía. Creo que el Ministerio de Economía no tiene que decir nada, pero eso es filosófico, ¿tá? Me preocupa sí lo que tiene que decir el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. Porque a ver, una precisión. Yo lo que quería decir. Una precisión. La Comisión puede aprobar la operación, puede rechazarla o puede admitirla con condiciones. Sí, con artículo 9 de la ley. Ahí está. Con cambios. Podría autorizar solo la compra de algunas plantas frigoríficas, no todas. En fin, podría poner otro tipo de requisitos. Mi pronóstico es que lo va a aprobar, porque no aprobarlo es de una complejidad política brutal, porque si el numerito 43 es la razón, tiene que al otro día salir a pedirle a Conaprole que desinvierta, a pedirle a las madereras que desinvierta, es decir,
sería una diferencia bestial entre el sector ganadero y el resto. Pero déjame completar lo que yo propongo. Yo tengo una propuesta, no solo a no preocuparme. Es decir, partiendo de la base que la industria nunca dejó de colusionar y que esto no cambia nada, su capacidad de combinar precios, porque antes del 90 eran unas reuniones los martes en un conocido restaurante de acá. Después fue... Perdón, ¿reuniones de quiénes? De los dueños de los frigoríficos para tratar de ver si bajamos. La idea era, se combinaba, y en realidad repartían cantidades de cabezas, no precios. Y con eso regulaban el precio. ¿Hasta cuándo operaban esos almuerzos? Hasta que apareció WhatsApp, ¿no? Ahí apareció WhatsApp y aparece el grupo de WhatsApp. Y termina el grupo de WhatsApp y ahora capaz que tiene que leer menos el celular el Fernando Quiroz, que es el CEO de Minerva, porque lo decide medio que él y le comunica a los otros por mail. Es decir, lo que quiero decirte es, no cambia nada. Pero del otro lado, desde el lado donde sí está la solución, porque la historia sí lo muestra, que es del lado del poder de los productores, hemos tenido un retroceso muy grande. Entonces, el gran competidor de todas estas industrias, que es la exportación en pie, la gente tiene que saber que la exportación en pie, que en un decreto maravilloso del 92, del padre de nuestro presidente actual, fue una cosa, y que en el año 2013, en noviembre de 2013, el decreto 826/13, lo firmó Tabaré Aguerre, le puso una cantidad de permisos a la exportación en pie, puso que esos permisos vencieran a los 60 días. Entonces, por ejemplo, decía Gustavo, no se va a exportar en pie animales gordos. No se va a exportar en pie animales gordos porque no te van a dar permiso. Porque yo en el 93 le vendía a la industria brasilera y pasamos de 0,70 a $1, nosotros queríamos millonarios porque cada productor iba a la frontera, hacía con el despachante y cobraba en el frigorífico de Valle el cheque porque ellos te lo pagan en el embarcadero. Hoy nada de eso se puede hacer. Y tan complejo es exportar en pie que esos son, me acuerdo, creo que es Iturralde que lo dice, los monopolios que surgen de las complejidades del Estado. Es tan complejo que básicamente solo los turcos, que decimos nosotros que no son turcos, es casi una única empresa que está exportando ganado en pie. ¿Tá? Entonces, si vos le estás sacando de ahí, lo que tiene que ir a la ARU a pedirle, a exigirle al ministro y al presidente, es que le devuelvan la libertad que le sacaron en el año 2013, porque allí olvídate de que los frigoríficos no puedan jugar. Y además, entonces, el otro tema es la igualdad entre la ley, porque en Uruguay se puede exportar el arroz con cáscara, sin pasar por el molino. En Uruguay se puede exportar la lana sucia, sin pasar, y que sea el top. Todo eso se puede. No se puede en la carne. ¿Qué es eso? Así que entonces tú estás marcando que esa herramienta que se habilitó en el año 1992 justamente para darle más libertad al productor ganadero, la de la exportación en pie, ese escape desde el año 2013 está demasiado condicionado. Y entonces no opera, no produce los efectos que podría tener. Termina saliendo, porque hay quienes pasan el calvario burocrático para hacerlo, pero eso está lejos de que sea una herramienta que está en la punta de los dedos, porque un consignatario consiguió un comprador y yo mañana estoy embarcando para él. Entonces, y eso sería mucho más fácil de resolver. Pero lo puede hacer esta tarde. Lo puede hacer el Ministerio de Ganadería y Agricultura y Pesca esta tarde. Esta tarde deroga el decreto y volvemos a estar seguros. Ahora te escucho, Gustavo. Estuviste aprontando el mate, dando vuelta a la hierba mientras hablaba Pablo. Dándolo vuelta. A ver, sí, la exportación en pie es una salida importantísima. De vuelta, a mí no me gusta nunca, en ningún orden de la vida, plantear las cosas en blanco sobre negro, ¿sí? O blanco contra negro, ¿sí? Porque las decisiones que toman los gobernantes en su momento, obedecen también a determinado contexto. Entonces, esa decisión, yo no recordaba ese decreto, no recordaba el año de ese decreto, pero claramente esa decisión es una decisión que se puede rever en función de este cambio, como también los propios productores pueden tomar medidas, porque, a ver, concentración o riesgo de concentración o posición dominante tenemos en cantidad de órdenes de la vida. Entonces,
¿Por qué nos preocupa tanto no nos preocupan otras? Yo coincido plenamente con Pablo. ¿Y estás de acuerdo con Pablo? ¿Cuáles Sí, mencionás? plena. ¿Cuáles otras situaciones donde hay posición dominante? A ver, yo si quiero, tengo una hectárea de eucaliptus y la quiero vender para pulpa de celulosa, no tengo muchas opciones. Las semillas en Uruguay, están de la mano de 2 o 3 empresas grandes. Y así uno puede seguir en el sector o puede irse a otros sectores. Yo saco el caso de Conaprole porque Conaprole es una cooperativa de productores. Yo creo que eso cambia un poco de vuelta, ¿no? Para mí, desde mi filosofía, no es lo mismo un monopolio privado que uno público, en fin, ese tipo de cuestiones, pero que no me importa poder discutir, pero sí me parece que es muy importante que el Uruguay pueda tomar una posición de rigor en cuanto a lo que tenga que hacer esta comisión, que me parece que esa no ha sido la forma. Hablábamos recién en la tanda, ¿no? Minerva compró BPU en enero y la comisión se expidió el 16 de agosto. Cuando ahora ya sabemos, cualquiera sabe que tiene 60 días. Ahora tiene 60 días a partir de que se le informa de esa compra. Bueno, justamente y la ley menciona que debiera informarse que quien quiera hacer la compra tiene que informar, y hasta el día de hoy, por lo menos hasta ayer, todavía la comisión no estaba enterada de lo que todos sabemos de que Minerva le estaba comprando. Entonces ahí es lo que a mí me preocupa de la debilidad que tenemos como país, y me pregunto, ¿no había ningún uruguayo que supiera que Minerva estaba negociando con Marfrig y que esperó una semana de este largo proceso de 8 meses para a la semana decir que estaba para comprar Marfrig y que no lo informó todavía a la comisión? Es decir, ahí hay debilidades que son las que pienso en esas cuestión propositiva que mencionaba Pablo, que nosotros tendríamos que poder, de vuelta como país, avanzar hacia una mejor regulación, un mejor control, poner en valor los atributos que tenemos como país. Nosotros tenemos la trazabilidad vacuna. La trazabilidad vacuna tuvo muchos detractores. Porque ¿quién se va a meter con lo mío que es privado y por qué yo voy a tener que pedir autorización al Estado para poder mover un ganado de un campo a otro? Tuvo muchos detractores, pero eso es un bien público, eso es un valor. Lo que yo mencionaba antes del esquema que tiene INAC, automático, que tiene un nombre largo, el SEIC, ¿no? El SEIC, el sistema, Sí. A ver, ayúdame, Pablo. Que no me acuerdo. Son bienes públicos tremendamente valiosos sobre los cuales viene esta industria, porque no es que seamos maravillosos nosotros como productores individuales, ni que tengamos un volumen enorme. Esas son las cuestiones que tampoco tenemos como país. Todo lo que hemos invertido públicamente, que es dinero de los productores, que vuelve de esa forma, bien gestionada y bien pensada, regalarlo al mejor postor. A tu pregunta, Emiliano, de por qué en este caso este problemón y en otros lo aceptamos y convivimos, yo creo que es muy importante esa historia entre frigoríficos y productores, donde algunas plantas te robaban en la balanza. No hace mucho, y quienes estamos en esto saben de quién quiero hablar, pero no lo voy a nombrar, hace mucho el robo venía por las rueditas de las roldanas, que tenía el gancho, que le bajaba peso, es decir, esa es la historia, esa es la historia que tenemos. Ahora, lo que está diciendo Gustavo, hoy es impresionante. Las cajas negras, la lectura automática de la conformación, es impensable. Lo que pasa es que nos quedó la vieja memoria de que el frigorífico es un jodedor y reaccionamos de esta manera. Pero esto, como todas las cosas, es libertad, igualdad ante la ley. Son las dos soluciones de casi todos los problemas que se pueden aportarle a un problema de esto. En resumen, para ti no sería un drama que se concretara esta compra de estas 3 plantas por Minerva. Sí podría tomarse desde el Estado algunas medidas que le dieran más libertad a los productores ante ese Estados escenario Unidos tiene nuevo. una cristalina formación de precios y tiene, creo que un 80-90% de concentración. Es decir, ¿qué hay allí? Que ya lo dejo dicho. ¿Qué es lo único que le prohibió a Estados Unidos? Ser dueño de corrales de engorde.
Ah, ese es otro tema, porque ese es uno de los temores Porque con el avance de Minerva Foods acá, ¿no? Y acá que están se agreguen permitidos. feedlots, Acá están ¿no? permitidos, bueno, es otra amenaza que deberíamos tener desde el punto de vista legal. Es decir, porque ¿qué pasa cuando tenés un feedlot? ¿Qué pasa cuando el frigorífico tiene un feedlot? Tiene un feedlot, es claro, cuando está muy caro, faeno lo mío, cuando está barato le compro a los productores. Entonces, eso... Ahora, eso no va le con pone un pero almohadón. eso no va con tu catequesis, ¿no? O sea, vos Pero ortodoxamente ahí- estarías en contra de, eso, ahí de la esa regular eso. competencia me la está Acércate. ahí la competencia me la está birlando, digamos, si te metes en el otro negocio. Yo no estoy de lo que proponiendo eso. Quise decirte, solo con eso Estados Unidos lo hizo funcionar bien. Yo creo que acá ni siquiera eso es un problema, porque es el 10% de la faena, porque es un negocio horrible. Entonces, no estoy muy preocupado, porque es un negocio espantoso. ¿Por qué espantoso? Porque es de una justeza y de un riesgo gigantesco. Sí, te bajó 10 centavos y vos te fuiste Y con muchísimo dinero. por la barranca, una fortuna en juego. Es decir, Bueno. no hay problema. Por eso Gustavo, no lo propongo. ¿Tu cierre cuál es? Porque el de Pablo quedó clarísimo. Bueno, el cierre es, a ver, imagino poco probable que esta compra haya elementos sólidos para que la Comisión de Competencia pueda decir que no, lo cual no quiere decir que no lo puede hacer, de hecho lo puede hacer. Creo que el inciso 2 del artículo 9 de la ley, que permite, bueno, sí, pero con determinadas condiciones, es sobre lo que habría que poder avanzar en la Comisión. Yo creo que ahí hay espacio para poner algunas condiciones que no sean necesariamente, que no sean solo decir, bueno, que compre la mitad y no todas las plantas. Y finalmente creo que es necesario que reveamos nosotros como país la debilidad que tenemos frente a negocios de grandes que son individualmente casi mucho más grandes que nosotros como país y que estamos totalmente por fuera. Y finalmente digo esto, y también los productores, yo coincido con Pablo, ¿no? La historia, nosotros acá venimos porque quemados con leche, pero cambió, efectivamente la industria no es así, lo cual no quiere decir que no haya industriales deshonestos, porque los hubo siempre y los va a seguir habiendo. Pero yo creo que los productores no hemos podido dar el paso de también nosotros negociar en conjunto, y Pablo se va a reír con esto, pero de poder negociar en conjunto lotes grandes de animales. Porque en definitiva, también por ahí hay una posibilidad que uno diga, bueno, juntemos, ha sido imposible hasta ahora y es una utopía, no lo veo ahí a Pablo, pero creo que se va a estar riendo, es una utopía, pero a ver, si hay organizaciones de productores, yo creo que por ahí es algo de lo que podemos también avanzar. Cuando te quemás con zapallo, te dan una sandía y la soplás. Eso es lo que nos está pasando a los ganaderos. Gustavo Gariboto, gracias por acompañarnos en este horario. Te esperamos dentro de un rato porque hoy te toca Conexión Interior. Tenés una clase que no tenés y después tenés que volver a la otra. Pablo, gracias por el regreso. A ti no te vamos a ver en las tertulias de nuevo porque te impusiste una pausa en esa materia. Sí. Pero bueno, ya habrá oportunidad. Sí, señor.